Ya terminó la segunda jornada del Mundial 2026 y sinceramente hay varias selecciones que me sorprendieron muchísimo, donde un solo error te manda directo de regreso a casa. Hoy sacamos la calculadora para repasar grupo por grupo a las selecciones que ya clasificaron a 16avos de final y a los gigantes que están al borde del fracaso absoluto. Quédate porque hoy te traigo mi análisis y mis predicciones definitivas de quiénes avanzan y quiénes quedan fuera del Mundial antes de la última jornada. Arrancamos con el grupo A, conformado por México, Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica, donde las cosas se pusieron color de hormiga tras el silbatazo final de esta segunda jornada, ya que la selección de México cumplió con los pronósticos ante su gente en esta segunda fecha y logró en un partido muy reñido para amarrar una victoria de oro por la mínima ante Corea del Sur, sentenciando su liderato absoluto con 6 puntos y asegurando su boleto a la siguiente ronda. Por otra parte, en el segundo duelo del sector Chequia parecía ser muy superior a Sudáfrica, pero un terrible error defensivo en los últimos minutos le permitió a los africanos rescatar un empate de forma cardíaca que los mantiene con vida a ambas selecciones. Con estos sufridos resultados, el panorama queda casi definido para este primer grupo, ya que actualmente la tabla se encuentra con México como líder indiscutible con 6 puntos, seguido por Corea del Sur con 3 unidades, Chequia en tercero con 1 punto y Sudáfrica en el fondo por diferencia de goles. La última fecha estará que arde porque Chequia buscará dar la sorpresa intentando ganarle a un México ya clasificado, ya que si los checos logran la hazaña estarían asegurando el segundo o tercer lugar dependiendo de lo que hagan los coreanos. Mientras tanto, Corea del Sur se va a jugar la vida entera frente a Sudáfrica, donde los asiáticos saltarán como amplios favoritos, ya que han demostrado un gran nivel para asegurar por completo el segundo puesto del sector. Para mí el grupo cerrará con México como líder absoluto con 9 puntos, mientras que Corea del Sur avanzará en segundo lugar con 6 unidades. La selección de Chequia se quedará en el tercer puesto con un solo punto y por último Sudáfrica firmará su eliminación del torneo en esta fase de grupos. Pasamos al grupo B, conformado por Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina, donde las cosas se salieron por completo de control tras vivir una de las jornadas más impactantes. En el primer duelo del sector, Suiza cumplió con todos los pronósticos al pasarle por encima a Bosnia con un contundente marcador final de 4-1, demostrando que es uno de los serios candidatos a pelear la cima. Por si fuera poco, Canadá no se quiso quedar atrás y firmó una de las mayores palizas de toda la competencia al destrozar a la selección de Qatar con un humillante 6-0 que dejó totalmente liquidados a los asiáticos. Con estos resultados tan impresionantes, está bastante claro cómo va a ser el panorama de este grupo. La tabla queda con Canadá en la primera posición con 4 puntos gracias a su brutal diferencia de goles, seguido muy de cerca por Suiza también con 4 unidades, Bosnia en tercero con 1 unidad y Qatar en el fondo con 1 punto por los goles recibidos. La última fecha será una locura total porque Bosnia y Qatar, al no tener los números suficientes para meterse como mejores terceros, jugarán prácticamente por el orgullo, mientras que Canadá y Suiza se darán con todo para definir al líder indiscutible de este grupo. Para mí este sector va a cerrar con Suiza en el primer lugar con 7 puntos por su gran nivel, mientras que Canadá avanzará como segundo con 4 unidades, mientras que Bosnia y Qatar se despedirán eliminados de la Copa del Mundo en esta fase de grupos. Luego de ahí nos pasamos al grupo C, conformado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, donde este sector se ha convertido en uno de los más impresionantes del torneo tras el cierre de esta jornada, ya que en el primer duelo fue entre Marruecos y Escocia, donde nos regalaron un partido sumamente igualado y sufrido, donde los africanos demostraron su enorme calidad y lograron llevarse una victoria de oro por la mínima diferencia. Por otro lado, la selección de Brasil no tuvo piedad frente a Haití y terminó arrasando con un contundente marcador final de 3-0 en un encuentro donde los caribeños simplemente no pudieron competir ante el poderío de la canarina. Con estos dos impactantes resultados, este grupo se encuentra al rojo vivo, ya que en la tabla queda con Brasil en la cima con 4 unidades, seguido muy de cerca por Marruecos también con 4 puntos, Escocia al acecho en tercero con 3 puntos y Haití en el fondo con 0 puntos. La última jornada será definitiva porque Brasil se va a medir ante una peligrosa Escocia que saldrá a jugarse la vida entera, mientras que Marruecos enfrentará a Haití buscando firmar una gran actuación con goleada incluida para asegurar el liderato del grupo. Para mí este sector va a cerrar con Marruecos en el primer lugar con 7 puntos, aprovechando su gran nivel, mientras que Brasil avanzará como segundo también con 7 unidades. Escocia se quedaría en tercer lugar con 3 puntos y por último Haití firmará su dolorosa eliminación de la competencia en esta fase de grupos. Continuamos con el grupo D, conformado por Estados Unidos, Australia, Turquía y Paraguay, donde en este sector la competencia se puso sumamente igualada tras el cierre de una segunda fecha, ya que en el primer duelo de la jornada los norteamericanos aprovecharon a la perfección los errores defensivos de Australia para llevarse una victoria contundente de 2-0 y sellar un resultado importantísimo. Por otra parte, el segundo choque entre Paraguay y Turquía fue un partido terrible igualado que quedó marcado por una insólita expulsión por taparse la boca de Almirón, donde los europeos no supieron aprovechar la ventaja y los sudamericanos se llevaron el triunfo por la mínima. Tras estos sufridos resultados queda ya más claro cómo va a terminar este grupo.
grupo, ya que la tabla de posiciones nos muestra a Estados Unidos como líder indiscutible con 6 unidades, seguido por Australia en segundo lugar con 3 puntos, Paraguay también con 3 en tercer lugar y Turquía en el fondo de la tabla con 0 puntos. La última fecha será una auténtica locura porque Estados Unidos buscará amarrar el paso perfecto de 9 puntos frente a una eliminada Turquía, mientras que Paraguay y Australia se van a dar con todo en un duelo directo y sufrido para definir quién se queda con el segundo boleto. Para mí este sector va a cerrar con Estados Unidos como líder absoluto con 9 puntos, mientras que Australia se quedará con el segundo lugar con 6 unidades. La selección de Paraguay avanzará en tercer lugar con 3 puntos y desafortunadamente Turquía ya está eliminada del torneo. Pasamos al grupo y conformado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, un grupo que se puso sumamente igualado y sorprendente tras el silbatazo final de esta segunda jornada. En el primer choque fue entre Costa de Marfil y Alemania, donde los africanos sorprendieron al darle una batalla tremenda a los alemanes y por mínimos errores defensivos. Alemania tuvo lo necesario para rescatar una victoria sufrida de 2-1 en un partido que les costó demasiado ganar. Por otra parte, el segundo duelo fue entre Ecuador y Curazao, donde de manera impresionante la selección caribeña le dio pelea a los sudamericanos en un encuentro muy cerrado donde ninguno pudo romper el cero y tuvieron que conformarse con el empate. Con estos resultados, el panorama se aclara bastante cómo evolucionará el grupo, ya que en la tabla de posiciones quedó Alemania como líder absoluto con 6 puntos, seguido por Costa de Marfil con 3 unidades, mientras que Ecuador y Curazao se quedan rezagados en el fondo con un solo punto. La última fecha será matar o morir porque Ecuador estará obligado a ganarle a una poderosa Alemania para intentar salvarse y clasificar, mientras que Costa de Marfil hará todo lo posible por asegurar su segundo puesto e incluso presionar por la cima del sector. Para mí, el grupo E va a cerrar con Alemania en la primera posición con paso perfecto de 9 puntos, Costa de Marfil avanzará como segundo con 6 unidades, mientras que Ecuador y Curazao se quedarán con un solo punto, firmando su dolorosa eliminación del Mundial. Continuamos con el grupo F, conformado por Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez, un sector que terminó asombrando a muchos tras vivir una de las jornadas más espectaculares del torneo. En el primer duelo de la fecha, Países Bajos dio un golpe de autoridad sobre la mesa al clavarle una increíble goleada de 5-1 a la selección de Suecia, dejando muy en claro por qué son los grandes favoritos del grupo. Por si fuera poco, en el segundo choque, la selección de Japón tampoco tuvo piedad y logró imponerse con otra contundente goleada de 4-0 frente a Túnez, demostrando que los asiáticos vienen decididos a competir al máximo nivel. Con estos dos escandalosos resultados repletos de anotaciones, el grupo ya está casi definido, ya que la tabla de posiciones marcha con Países Bajos como líder indiscutible con 4 puntos, empatado en la cima con Japón, que también suma 4 unidades, seguido en tercer lugar por Suecia con 3 y Túnez en el fondo con 0 puntos. La última fecha se pondrá bastante interesante porque Países Bajos buscará asegurar el liderato absoluto frente a Túnez, mientras que Japón y Suecia van a protagonizar un duelo de poder a poder compitiendo al límite para alcanzar el segundo boleto directo del grupo. Para mí, el grupo F va a cerrar con Países Bajos en el primer lugar con 7 puntos, asegurando la cima por diferencia de goles. Japón avanzará en segundo también con 7 unidades, mientras que Suecia se quedará en el tercer puesto con 3 puntos y por último Túnez firmará su eliminación con 0 unidades en esta fase de grupos. Pasamos al grupo G, conformado por Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto, otro sector que se mantiene sumamente igualado y con las alarmas encendidas tras el cierre de esta segunda jornada. En el primer duelo de la fecha, Bélgica y Irán protagonizaron un choque donde los asiáticos fueron muy superiores en la cancha, estando a nada de llevarse el triunfo, pero desafortunadamente para su causa se tuvieron que conformar con un amargo empate de 0-0. Por otra parte, en el segundo enfrentamiento, la selección de Egipto impuso condiciones y fue muy superior a Nueva Zelanda, logrando llevarse una victoria contundente de 3-1, dejando en claro que vienen con todo a competir en este torneo. Con estos impactantes resultados, el panorama sigue siendo muy cerrado para este grupo, ya que en la tabla de posiciones, donde Egipto marcha como líder con 4 puntos, seguido por Irán y Bélgica, que se quedan empatados con 2 unidades, mientras que Nueva Zelanda está en el fondo con 1 punto. La última fecha será una batalla de supervivencia total porque Egipto y Irán buscarán el triunfo para asegurar la cima del sector, mientras que Nueva Zelanda y Bélgica están obligados a ganar para meterse a la pelea, ya que el que pierda firmará su salida del torneo. Para mí, el grupo G va a cerrar con Egipto como líder indiscutible con 7 puntos. Bélgica hará lo imposible en la última fecha para rescatar el segundo lugar con 5 unidades, mientras que la selección de Irán se quedará en el tercer puesto con 2 puntos y la selección de Nueva Zelanda terminará eliminada en esta fase de grupos.
Pasamos al grupo H conformado por Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde, uno de los sectores más impresionantes del torneo que se encuentra totalmente cerrado tras la segunda jornada, ya que en el primer duelo España por fin pudo revivir tras su debut y metió una increíble goleada de 4-0 frente a Arabia Saudita, demostrando en la cancha por qué son los actuales campeones de Europa. Por otra parte, tuvimos un choque brutal entre Uruguay y Cabo Verde, donde la selección africana le plantó cara sin miedo a los charrúas y rescató un empate cardíaco de 2-2, dejando muy mal parado a Uruguay y demostrando que quieren seguir compitiendo. Con estos dos impactantes resultados, la tabla de posiciones se pone al rojo vivo este grupo, ya que en la tabla quedó con España liderando con 4 puntos, seguido por Uruguay y Cabo Verde empatados con 2 unidades, mientras que Arabia Saudita se queda en el fondo con un solo punto. La última fecha será una auténtica locura porque Cabo Verde se medirá ante Arabia Saudita en un duelo donde el que pierda firmará su eliminación directa, mientras que Uruguay y España protagonizarán un partidazo donde los uruguayos están obligados a ganar si no quieren quedar fuera del mundial. Para mí el grupo H cerrará con España en la cima con 7 puntos, Cabo Verde dará la sorpresa histórica clasificando en segundo lugar con 4 unidades, Uruguay se meterá de milagro en el tercer puesto dudando si llegue a clasificar, y desafortunadamente Arabia Saudita quedará eliminada en esta fase de grupos. Pasamos con el grupo I conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega, donde hemos vivido grandes partidos tras el cierre de una segunda jornada que nos dejó grandes momentos. En el primer duelo del sector, Francia y Irak protagonizaron un partido tormentoso que se tuvo que suspender por las condiciones climáticas, pero al final los franceses demostraron toda su superioridad y lograron una victoria contundente de 3-0, dejando en claro por qué son los grandes favoritos al título. Por otra parte, el segundo choque fue entre Noruega y Senegal, un duelo bastante parejo y igualado, donde los europeos fueron superiores por momentos, pero los africanos compitieron al máximo nivel, acariciando el empate, aunque al final Noruega rescató una sufrida victoria de 3-2. Con estos resultados, el panorama de los clasificados está definido para este grupo, ya que en la tabla de posiciones, donde Francia marcha como líder con 6 puntos, seguido por Noruega también con 6 unidades, mientras que Senegal se queda en tercero con 0 y Irak en el fondo por diferencia de goles también con 0 puntos. La última fecha nos va a regalar un partidazo espectacular porque Francia y Noruega ya clasificadas se van a pelear a muerte por el liderato indiscutible del grupo, mientras que Senegal y Irak harán todo lo posible por conseguir un triunfo que les permita soñar con meterse como uno de los mejores terceros lugares. Para mí el grupo iba a cerrar con Francia en la cima con 9 puntos, Noruega avanzará en la segunda posición con 6 unidades, mientras que Senegal logrará rescatar 3 puntos en la última fecha para meterse como uno de los mejores terceros, dejando a Irak eliminado del torneo en el fondo con 0 unidades. Continuamos con el grupo J conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania, un sector que nos dejó grandes resultados y muchas emociones tras el cierre de esta segunda jornada. En el primer duelo de la fecha, la albiceleste fue muy superior ante Austria, donde Lionel Messi apareció una vez más con un espectacular doblete para comandar el triunfo de Argentina con un contundente marcador final de 2-0. Por otra parte, el segundo choque fue entre Argelia y Jordania, un duelo que resultó bastante parejo, pero al final la selección de Argelia tuvo la contundencia necesaria para llevarse una victoria sufrida de 2-1 que los mantiene con vida en el torneo. Con estos increíbles resultados, el panorama queda prácticamente definido para la siguiente ronda, ya que en la tabla de posiciones que lidera Argentina con 6 puntos, seguido por Austria en segundo lugar con 3 unidades, en tercer puesto Argelia también con 3 en el tercer puesto y Jordania en el fondo de la tabla con 0 puntos. La última fecha nos regalará grandes encuentros para sentenciar el sector porque Argentina se medirá ante Jordania buscando asegurar el liderato absoluto con paso perfecto, mientras que Austria y Argelia harán todo lo posible en un duelo directo para asegurar el segundo boleto del grupo. Para mí este sector va a cerrar con Argentina como líder absoluto con 9 puntos, Austria logrará quedarse con el segundo lugar con 6 unidades, Argelia terminará en el tercer puesto con 3 puntos y desafortunadamente Jordania quedará eliminada en esta fase de grupos. Pasamos con el grupo K conformado por Colombia, Portugal, República del Congo y Uzbekistán, un sector que nos regaló grandes resultados y muchas emociones tras el cierre de esta segunda jornada. En el primer duelo de la fecha, la selección de Portugal logró una contundente victoria al ser totalmente superior en la cancha y firmar una impresionante goleada de 5-0 frente a Uzbekistán, dejando en claro todo su poderío ofensivo. Por otra parte, el segundo choque fue entre Colombia y República del Congo, un partido bastante reñido e igualado, pero de algún modo u otro, los cafeteros supieron aprovechar
los errores defensivos del rival para llevarse una sufrida victoria de 1-0. Con estos resultados, el panorama de los clasificados se aclara totalmente en este grupo, ya que en la tabla de posiciones, donde Colombia marcha como líder absoluto con 6 puntos, seguido por Portugal en segundo lugar con 4 unidades, República del Congo en tercer lugar con 1 punto y Uzbekistán en el fondo de la tabla con 0 puntos. La última fecha será sumamente interesante porque República del Congo y Uzbekistán se verán las caras, donde los africanos saltan como favoritos para asegurar el tercer puesto, mientras que en el otro duelo Portugal y Colombia se medirán cara a cara para definir al líder absoluto del grupo, que sin duda será un partidazo. Para mí este sector va a cerrar con Portugal en la cima como líder absoluto con 7 puntos, Colombia avanzará en la segunda posición con 6 unidades, mientras que República del Congo se quedará en el tercer puesto con 4 puntos y desafortunadamente Uzbekistán terminará eliminada de la competencia en esta fase de grupos. Por último tenemos el grupo L conformado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. En este sector vivimos grandes partidos y mucha tensión tras el cierre de esta segunda jornada. En el primer duelo de la fecha, la selección de Inglaterra se complicó demasiado en la cancha, ya que los africanos de Ghana plantaron un muro defensivo impenetrable, logrando de algún modo u otro conseguir un valioso y sufrido empate de 0-0. Por otra parte, el segundo choque fue entre Croacia y Panamá, donde los europeos también sufrieron de más ante la escuadra canalera, pero al final lograron rescatar una victoria sufrida por la mínima diferencia de 1-0 para mantenerse con vida. Con estos impresionantes resultados, la moneda sigue en el aire, ya que está muy parejo el grupo, ya que en la tabla de posiciones que lidera Inglaterra con 4 puntos por diferencia de goles, empatado con Ghana, que también suma 4 unidades, seguido por Croacia en tercero con 3 puntos y Panamá en el fondo de la tabla con 0 puntos. La última fecha dejará en claro quiénes avanzan en segundo lugar, porque Croacia y Ghana se van a dar con todo en un duelo directo por la clasificación, mientras que Inglaterra tendrá la misión de ganarle a una Panamá ya eliminada para asegurar por completo el liderato absoluto del grupo. Para mí este último sector va a cerrar con Inglaterra en la primera posición con 7 puntos, la selección de Ghana logrará avanzar en segundo lugar también con 7 unidades, mientras que Croacia se quedará en el tercer puesto con 3 puntos y desafortunadamente Panamá terminará eliminada con 0 unidades. Con esto hemos repasado a los 12 grupos después de esta increíble segunda jornada donde tuvimos grandes partidos. Además ya estamos en la recta final para saber quiénes avanzan y quiénes se irán eliminados del torneo. De momento estos son las selecciones que están peleando por clasificar como terceras mejores selecciones del torneo. Pueden clasificar a la siguiente ronda, pero todo puede cambiar, ya que la mayoría va a pelear en esta última jornada. Si hoy terminara la fase de grupos, estos serían los duelos directos para los 16avos para este mundial, donde tendríamos duelos de gigantes para la próxima ronda. Es un hecho que esto puede cambiar radicalmente en esta última jornada. Lo más importante es que todavía queda muchísimo torneo por delante y apenas estamos comenzando. Habrá equipos que confirmarán su gran nivel, otros que tendrán que reaccionar rápidamente y algunas selecciones que seguramente seguirán sorprendiendo a todos. Apenas tuvimos una pequeña probada de lo que estas selecciones pueden dar en la cancha, pero la presión va a aumentar al máximo en la tercera fecha porque un pase en falso puede dejar fuera a cualquiera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todas estas selecciones crees que terminará ganando el trofeo más deseado para ti? ¿Cuál de todas las selecciones fue la selección que más te sorprendió en esta segunda jornada? ¿Concuerdas con mis predicciones o cambiarías alguna por lo visto en esta segunda jornada? Y para ti, ¿cuál fue la mayor decepción en esta última jornada del mundial? Si te ha gustado el video, no olvides dar tu like y suscribirte para más contenido de fútbol.